Muy buenos días o tarde o noche para ustedes. Saludos a todos y bienvenidos a todos los que al igual que a mi persona están interesados en escuchar otra opinión del tema de la semana. La semana y su origen es el tema. Deseamos darle gracias a Dios, Creador, Yahweh, o Yod Hei Vav Hei, y a su Hijo amado Yeshua por su guía y luz en estos días de aún más despertar y revelación espiritual. Las palabras utilizadas aquí serán Eloah, que es Dios, un solo Dios, Elohim, dioses, esto incluye al Padre y al Hijo, y Yeshua para eh, los que conocemos como Jesús o Yeshua. Eh, la introducción. Bueno, tenemos saludos a todos nuevamente, a los que escuchan y miran este video. Ustedes, al igual que a mí, que mi persona, están en una búsqueda de la verdad. Nos encontramos en tiempos muy inciertos y llenos de opiniones que nos confunden cada día, ¿verdad? Eh, pero es aquí donde la profecía del Eterno a Daniel en el capítulo 12:4 se cumple diciendo, pero tú Daniel mantén en secreto esta profecía, sella el libro hasta el tiempo del fin, cuando muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. Pero nosotros corremos buscando la verdad que nuestro Dios tiene guardada para aquellos que la buscan y están dispuestas a aceptarla. Eh, es muy difícil aceptar una idea cuando se ha aprendido algo anteriormente tantas veces. Se nos ha enseñado algo, y peor que esto es si tienes raíces profundas de haber aprendido algo, ya en nuestros corazones es muy difícil dejar de, de practicar algo que ya se ha practicado por mucho tiempo. Por esto es que muchas veces debemos desaprender para volver a aprender lo que debimos haber aprendido desde el inicio, desde que nacimos verdaderamente. Mientras investigaba un texto bíblico, vino a mi mente eh, algo de Jeremías, en Jeremías 6:16 que dice, así dijo Jehová o Yahweh, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso. Esta, esta, este versículo me llamó mucho la atención cuando estaba investigando, porque lo escuché de otra persona que estaba hablando sobre las cosas que nosotros verdaderamente debemos de investigar y de buscar, no exactamente ahora en el presente, sino que muchas veces tenemos que retroceder y preguntar en cómo verdaderamente se hacían las cosas, cómo se calculaban, cómo se miraban, qué era lo que hacían, cómo lo hacían y todas esas cosas que dice que eran las sendas antiguas. Para llegar a hablar sobre el tema de la semana, primero estuve investigando y aprendiendo sobre el origen del calendario y los tiempos del Eterno. Empezaremos mencionando el origen de la semana de las Escrituras o bíblicamente. Los que estudiamos las Sagradas Escrituras nos hemos dado cuenta que el libro de Génesis en su primer capítulo nos muestra una secuencia de número de 0 al 7, aunque el cero no llega a ser visto como un número con valor o que tenga este, un valor numérico, sino hasta siglos después. Aunque estuve investigando y verdaderamente se sabe que aún los babilónicos en el tiempo pasado utilizaban también el cero. Pero esta investigación la encontré también después que ya tenía esta presentación ya lista. Entonces, vemos, me he dado cuenta que muchos de los videos que hablan de la semana siempre empiezan con el primer día y se olvidan lo que la palabra menciona en Génesis 1 al 2. Bueno, sé que muchos de nosotros nos guiamos quizá lo que Génesis dice, Génesis 1:2,
en adelante, o 3 donde dice que Dios el Eterno crea la luz y ya unos versículos despuesito veremos que menciona que fue el día uno. Pero vamos a ver lo que dice la palabra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada, sin forma, y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Ruach, o el espíritu de Elohim, se movía sobre las aguas. Ahora, aquí vamos a ver algo que es muy importante. Voy a volver al texto. Aquí en esta parte donde dice, la tierra estaba desordenada o sin forma y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Em, Esto verdaderamente debemos de dividirlo conforme vamos estudiando este versículo número 2 del pasaje, donde dice, primeramente dice que la tierra estaba sin forma, ¿verdad? O sea que ella, al principio ella no tenía nada. Esto en mi imaginación, en mi mente, yo trato de visualizar ese principio, porque hubo un principio, aquí dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Pero cuando Él la crea, que hubo esa primera voz del Eterno donde dice que se creen los cielos y la tierra. Tuvo que haber pasado un tiempo donde Él primero crea los cielos, porque aquí primero es mencionado los cielos y luego la tierra. Pero entonces, de una vez, el segundo versículo habla de que la tierra estaba sin forma y vacía. No nos dice mucho de los cielos, sino hasta más adelante. Pero dice que la tierra estaba sin forma y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Aquí vemos claramente que dice que las tinieblas estaban allí. O sea, para poder ver luz, nosotros tenemos que tener tinieblas o vamos a ver, la noche, por ejemplo. Cuando está de noche, si nosotros encendemos una luz, de una vez nuestra vista la va a seguir. ¿Por qué? Porque nuestra vista está hecha para percibir luz. Entonces, pero aquí claramente se nos dice que había tinieblas, tinieblas. Así que seguimos. Ahora, imaginemos por un momento. Esta imagen la encontré en Google con una explicación, aunque en Facebook noté que la habían quitado después. Yo la encontré, la copié, la puse aquí como una presentación porque estuve buscando una imagen que representara más o menos como el caos de cuando la tierra estaba sin forma, todo estaba mezclado, todo estaba. Entonces después es que el Eterno comienza a organizar. Dice, aunque si imaginamos que esto que esto nos da una idea de antes del primer día, pero sin incluir la luz, ¿verdad? O sea, si quitamos la luz de esta imagen, nos daremos cuenta que todo está lleno en oscuridad, solamente estaría el agua, ¿verdad? La persona que dibujó esta imagen quizás no está muy lejos, ¿verdad?, de lo real de cuando verdaderamente, como yo me imagino al principio, ¿verdad? Pero solamente quitándole la luz y nos damos cuenta que aquí sin la luz todo estuviera oscuro, ¿verdad? Con las tinieblas. Y la tierra estaría sin forma. Este texto estaba con esta imagen en Google que dice, en este breve resumen se intenta explicar el por qué la Biblia habla de un caos en el principio de la tierra. No se pretende establecer una teoría científica al respecto, sino que se enfoca el tema desde el punto de vista de la fe. Que aquí vemos la luz, que esto marca entonces que el primer día, ¿verdad? En adelante. Ahora, ¿qué pasa con el cero? Aquí vemos claramente el cero simbolizado un todo en la forma de la tierra. Al principio se decía que la tierra no tenía forma, pero el Eterno tuvo que haberle dado forma después de haberla creado. ¿Por qué? Porque se decía que no tenía forma. Pero si nos damos cuenta, el cero es como un círculo, ¿verdad? Hoy en día el cero es como un círculo y esto me recuerda cómo nosotros vemos hoy en día la tierra como un círculo o como una esfera, ¿verdad? Entonces, esto me ayuda a pensar a mí, a imaginarme de que así mismito estaba todo en el principio. El cero para mí simboliza una escena donde el tiempo es infinito, sin límites, un tiempo sin conteo, como Yahweh es infinito, es tiempo, el tiempo y su espacio son inmensurables, o sea que no tienen medida.
pero el cero a mí me da a ver de que ese tiempo no, no estaba medido, ¿verdad? Era un tiempo donde nuestro Padre Celestial existía y para Él no era importante medir el tiempo. ¿Por qué? Porque en sí Él crea el tiempo, Él hace todo, Él está alrededor de todo. Él es, la palabra Él menciona que Él es el principio y Él es el fin también. Él es Aleph y Tau, eh, o alfa y la omega, ¿verdad? Al crear, dice, en el momento que Yahweh habla, el tiempo comienza a correr y marcar. Y entonces al crear la luz entre las tinieblas, su luz prevalece sobre las tinieblas. Y ya no es más la oscuridad solamente, sino que la luz no deja mostrar lo oscuro, ¿verdad? Pero sí puede haber sombra, pero la sombra resulta en una mezcla de luz y oscuridad. Es cuando un obstáculo se interpone entre la luz y el objeto, ¿verdad? O sea, la sombra adopta la forma del objeto que se interpone. Es como una silueta, ¿verdad? A veces nosotros ponemos una luz acá y podemos ver la silueta ya sea de un animal, de una persona o de algún objeto. ¿Qué quiere decir una sombra? Una sombra dice es una región de oscuridad donde la luz es obstaculizada u ocultada. Esta es una definición de Google. En la cultura maya también se ve esto, ¿verdad? Pero quisiera mencionarle también de que algo muy importante que la palabra dice es que la oscuridad no prevaleció, la oscuridad no se quedó allí como en representación de lo bueno, sino que fue la luz. Dice que la luz del Eterno prevaleció aún en esa oscuridad que estaba en el momento de cuando el Eterno comienza a crear. O sea, ¿qué luz prevalece? La luz del Eterno, que es la misma luz que nos da más tarde y que hoy en día también conocemos como su Hijo amado. Pero también espiritualmente esto representa mucho, pero también literalmente Él crea una luz. ¿Por qué? Porque la luz tiene una representación positiva, más la oscuridad no. La oscuridad representa, dice, lo opuesto, lo malo. Las cosas malas muchas veces se hacen en la oscuridad, en la noche. Muchos animales salen por la noche, mientras que el hombre en los tiempos pasados salía a trabajar era en el día de sol, en el día de cuando se había luz. Más cuando ya llegaba el atardecer, ya cuando se estaba ocultando el sol, ya el hombre volvía a su casa y descansaba, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque la noche tenía su rol y el día tenía su rol y lo sigue teniendo aún hasta nuestros días. Vamos a ver qué nos dice la cultura maya. Dice, la aritmética del mundo occidental enseña hasta hoy en día que el cero en un signo es un signo sin valor propio, pero el cero para nosotros, los mayas, dicen ellos, está a la izquierda y está a la derecha de todo. Y es verdad, porque nosotros vemos el número cero, ya lo vemos como un número, ¿verdad? Lo ponemos al frente del cero, al frente del uno y nos da el número 10. Pero si lo ponemos atrás, cero uno nos está dando a ver de que ese número ya de allí para atrás ya no hay más, ¿verdad? Entonces aquí vemos, dice, todo número tiende a cero y el cero tiende a todo número. El cero es el punto de origen de todo. El cero cubre y rodea todo. En Él está todo y todo está en Él y está en todos lados, ¿verdad? O sea que el cero tiene un rol muy importante, ¿verdad? Para mí, el cero viene desde antes de la creación. O sea, que ya aquí vemos cómo viene el cero es porque está simbolizado en un todo, ¿verdad? En una eternidad. El cero es la fuente misma de todo, dice aquí. Es la mente del todo. El ajao, aquí ellos le llaman así el ajao, creador y formador, el origen e infinito eterno. Mire que tiene una conexión maravillosa con lo espiritual, con nuestro Padre Celestial, donde yo estoy tratando de conectar el cero
a la creación y antes de la creación, porque no he visto a nadie presentar algo sobre este tema de la importancia del cero, ¿verdad? Por eso que quería iniciar desde cero para poder explicar lo que verdaderamente tenemos que entender más adelante en otras explicaciones del calendario, de la semana, bíblica. La forma de la Tierra. Si ponemos atención, notaremos que la misma Tierra es un círculo en forma de un cero. Los cielos ya habían sido creados, al igual que la tierra. Debemos notar que los cielos son mencionados primero y la tierra después, sugiriendo que en definitiva los cielos fueron creados primero literalmente, como lo dice la palabra, y la tierra después. Pero esta estaba cubierta de aguas y desordenada o sin forma. Pero el final, al final, científica y bíblicamente se dice que la tierra es de forma redonda. Así que Dios sí le dio forma, como lo hablamos anteriormente, le dio forma después. Esto implica que los otros días el Todopoderoso no solo creó, sino que también ordenó. Y esto se nota claramente cuando en el primer día no solo crea la luz, sino que también dio ordenanzas, o sea, que organizó cada día lo señalado y así llamó a la luz día y a las tinieblas que ya existían llamó noche. Y esto lo vemos en Génesis 1:4. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día. Y a las tinieblas llamó noche. Entonces aquí vemos un orden, donde él no deseaba que las tinieblas eran las que iban a quedarse y a representar algo bueno, sino que él dijo y vio Dios que la luz era buena, mas sin embargo no dijo que las tinieblas eran buenas, ¿verdad? A pesar de que ya las tinieblas estaban allí, pero sabemos y leímos que la luz prevaleció sobre las tinieblas, así que ya no es más la oscuridad y la luz, sino que ya no es más la oscuridad o las tinieblas, sino que la luz es la que representa a nuestro Padre Celestial y no la oscuridad. Luz lo opuesto a tinieblas. Un punto importante es que a pesar de que las tinieblas ya estaban antes del primer día, Eloá ordena separación entre las tinieblas u oscuridad, que ahora es llamada noche y la luz la llama día. Eloá creó y ordenó. En el Evangelio de San Juan 1:5, refiriéndose a la luz como la primera creación en la semana de la creación, nos dice, la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque las tinieblas ya estaban allí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque imagínese estar allá arriba en el universo inmenso. Eso tiene que estar oscuro. La vista de nosotros no alcanza a ver qué es lo que hay allá. Aún en las noches, imagínense, en las noches cuando nosotros miramos el cielo. Si está nublado no vemos nada, nada más con una pequeña sombra, una pequeña nube enfrente de nuestra vista, no logramos ver nada. Imagínense cuánto más allá, lejos en la inmensidad. Entonces, sabemos que cuando vemos las estrellas, ellas están bastante lejos, pero ellas prevalecen aún en la oscuridad. Un ejemplo en la vida cotidiana es cuando en nuestras casas se nos acumulan las cosas. Aquí estoy hablando del orden, ¿verdad? Cuando a veces se nos acumulan las cosas en nuestras casas y hay desorden, cuando por ejemplo no tenemos una empleada o alguien que nos ayude a ordenar y tenemos niños que atender y trabajamos o también tenemos un trabajo de mañana a tarde y cuando volvemos a casa nos queda poco tiempo para organizar y entonces las cosas tenemos que ir organizando dependiendo de la prioridad de cada cosa. Entonces se nos acumulan las cosas. Bueno, nosotros somos seres humanos y verdaderamente que se nos acumulan muchas cosas a veces en nuestras vidas que a veces nos estresamos. Pero para Dios, imagínense, para nuestro Padre Celestial, todo lo que hizo en un día no es ni siquiera comparado a lo que nosotros podemos hacer en un día. Nosotros algo pequeñito y estamos cansados depende de lo que tengamos que hacer en el día, ¿verdad? Pero lo que sí sé es que cada día tiene su propia obra, ¿verdad? Para el Eterno también fue así. Dios no proveyó un ejemplo, Dios nos proveyó un ejemplo a seguir. El Creador cada día creó y ordenó.
Aunque no podemos crear como Dios, solo procreamos cada día y ordenamos y así nos alineamos con su ejemplo. Pues Él trabajó 6 días y el séptimo descansó. Aunque sabemos que hay algunas versiones de algunas Biblias que nos dicen que Él trabajó hasta el séptimo día. Pero entonces ellos con estas versiones se justifica de que Él creó el séptimo día y por eso fue que Él descansó en ese mismo día que Él mismo creó. Pero sin embargo, otras versiones nos dicen que no, que él trabajó, Dios creó del 1 al 6, ¿verdad? Que esos fueron los días que Él trabajó, creó y organizó, más el séptimo día Él descansó y bendijo este día y lo santificó. Así que Dios nos dejó un patrón a seguir en la naturaleza, aunque el ser humano, junto con el adversario, desde tiempos remotos, han distorsionado el propósito de los tiempos de nuestro Padre Celestial. Ahora vamos a ver día y noche. Volviendo a lo de la separación de la luz de las tinieblas, notaremos que Eloá no dijo que las tinieblas eran buenas, solo dijo para el día, solo lo dijo para el día. El día tiene su propósito y la noche también. Esto no quiere decir que la noche sea mala, no, porque la noche es importante, un ejemplo para el ser humano para descansar y para muchos animales que salen en la noche, como dice los salmos, nos dicen que los animales salen en la noche a buscar su presa, ¿verdad? Entonces dice, y las dos, tanto la luz y la noche, nos ayudan a contar una secuencia de ambos. Nunca decimos que siempre está de día o siempre está de noche. No podemos contar un día al siguiente y así sucesivamente, ¿verdad? O sea que cuando viene la noche, viene un día de luz, viene el día, después viene la noche y así nos ayuda a contar, ¿verdad? A un orden. Y es aquí que nos damos cuenta de la división que marcó el Todopoderoso entre estas dos eh, eh, entre estas dos, eh, ¿cómo le puedo decir? O sea, fueron dos cosas importantes que el Eterno este, estipuló aquí, la noche y el día. Pero primero, ¿verdad? Ya sabemos que nos quedamos entonces con la luz, que fue la que prevaleció primero. Y la oscuridad, pues, allí quedó con su rol. Incluso muchos tratan de unir la luz con las tinieblas, contando 12 horas para cada una. Pero para los que conocen los solsticios y equinoccios saben que la equivalencia no es igual en distintas estaciones del año, que en algunas estaciones los días son más largos y las noches más cortas y viceversa. Pero ya eso sería otro tema. Ok, aquí encontré algo que se llama la tabla de Scaliger. Esta tabla nos habla aquí, bueno, aquí yo la traduje, dice, ambos calendarios, el de Julio César y Augusto, hicieron su parte en regular el calendario civil de Roma, mientras la era de Jerusalén prueba ser época eh, o sea, que establece en el cómputo del tiempo. Em, Cada día de esos años, tiene un número definido en la numeración de días julianos universalmente aceptada. Y aquí dice también que el calendario juliano en tiempos modernos ampliamente, ampliamente la civilización sigue el calendario gregoriano, ¿verdad? Este, cual originó en 1582 después de Cristo, desde el primer siglo hasta los días de Gregorio XIII en 1582. Las fechas son comúnmente registradas en tiempo juliano. Cada día en cada semana de este largo periodo de tiempo tiene un número designado en el cómputo de días juliano de Scaliger. Em, este sistema ofrece un método simple pero absoluto para determinar la feria. La feria quiere decir día, ¿verdad? Feria este es en portugués, o día de la semana, para cualquier fecha dada en la época de Cristo. Escaligero remontó sus números a un punto muchos siglos antes de Cristo y su número cero terminaba en lunes. Por lo tanto, cada número de día juliano representa un cierto número de semanas.
con un residuo. Estos residuos corresponden a los días de la semana según la tabla de Strum, ¿verdad? Que al igual que lo utilizó también Scaliger o que ellos la crearon. En otras palabras, dado que los días julianos terminaban en lunes, cualquier resto de un número después de restar las semanas representará tantos días antes del primer lunes y si no hay resto, entonces el número mismo representa el lunes. Por ejemplo, para hallar el día de la semana del 27 de abril de 31 DC, su día juliano es el 173, Al restar las semanas, dividiendo entre 7, nos quedan 4 días. Sumando esto, 4 días al lunes, obtenemos el viernes. Entonces, esto es una calculación más o menos y un ejemplo que nos da que se puede obtener utilizando esta tabla de Scaliger o de Schramm, ¿verdad? Esto lo encontré, esta tabla dice que es encontrada en las últimas o de hoy en día, en la tabla dice que están en las América Ephemeris, de donde dice el día juliano, las tablas del día juliano que vienen a ser llamadas la Biblia del astrónomo, que son universalmente, dice, han sido adoptadas en los círculos astronómicos. Entonces, esta tabla la crearon estos dos este, estudiosos, ¿verdad? Incluyendo y colocaron el cero. ¿Por qué incluí esta tabla? Porque aquí están hablando del cero como un día para la semana, para ellos poder llegar a un objetivo para poder obtener algo que ellos estaban buscando. Y aquí en este instante, entonces ellos utilizan el cero como un número importante. Ahora, mi punto con esto es que si un estudioso que estuvo interesado en buscar la exacta fecha de crucifixión de nuestro Salvador logró crear a computar una tabla para guía de calculación de la semana y días de acuerdo al calendario juliano, tratando de justificar un día viernes como muerte de nuestro Mesías, él usa el cero como un número válido. Es porque obviamente reconoció que el cero verdaderamente tiene una validez en el conteo del tiempo o registros calendáricos, cuanto más que el mismo Eterno nos lo presenta desde Génesis, desde Bereshit, desde antes de Él crear el primer día, antes de Él darnos el primer día. Aquí dice, después, ay, me salté, me quité una S aquí. Después que al solo o emitir su voz crea imágenes tangibles y visuales en representación de la palabra dada en una imagen representada en su creación, como la tierra. La tierra viene a ser como una representación de ese cero para mí, ¿verdad? Del día donde no había nada, como la tierra, también el sol y la luna, que son también otros círculos, ¿verdad? O esferas. Entonces, no así con las estrellas, porque las estrellas tienen otra forma, ¿verdad? Pues tienen una forma distinta completamente. Así que aquí vemos de esta tabla de Scaliger, eh, este, este esta tabla la encontré en un escrito de Grace Amadon, porque estoy estudiando también los escritos de Grace Amadon para buscar más información, porque estas personas desde 1900 en adelante, 1930 y algo, hasta el 44, ellos estaban investigando sobre, tratando de datar la crucifixión de nuestro Mesías también. Entonces ellos trataron de buscar qué calendario, cómo se calculaba, que si la luna llena, que si la luna nueva, todos esos puntos ellos estuvieron investigando mucho tiempo antes de nosotros. La primera semana de la creación. Tenemos el día 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 como lo conocemos. Ya el cero lo mencionamos y mencionamos cuán importante es su rol. Ahora vamos con el día 1. Al estudiar este tema, un día vino a mi mente algo que nunca había imaginado. Primero, que muchos predicadores y eruditos predican que Génesis 1 y 2 fueron para Adán y Eva. Aunque algunos eruditos ya ellos conocen verdaderamente que es el libro de tanto el Pentateuco, los 5 libros de las escrituras, fueron escritos por Moisés, pero algunas personas que no entienden esta parte piensan que quizás
Adán y Eva leían libros, pero verdaderamente no es así. Debemos recordar que el Pentateuco o Torá fue escrito por Moisés. Muchos años después fue interpretado y transferido, y fue por transferencia divina que fue entonces dado al ser humano. Adán y Eva no necesitaban un libro escrito explicándoles cómo fue la creación o qué debían hacer, pues Dios eterno era la palabra viviente con ellos. Qué privilegio, ¿verdad? Dios le tuvo que haber hablado o enseñado de los otros 5 días antes de que ellos, antes de ellos, ¿verdad? Porque ellos fueron creados en el sexto día y de los 6 días de creación también, incluyendo el día que fueron creados y el día de descanso poco a poco. No creo que Dios les iba a decir que deberían trabajar 6 días y que el séptimo era descanso justo después de haberlos creado, como tampoco nosotros lo hacemos cuando nace un bebé, aunque Adán y Eva no fueron creados como bebés, sino ya personas maduras. Es más, Dios no les implantaría la información como lo hacemos hoy en día a un dispositivo por medio de una memoria o un chip. Dios no es un dictador, así que Él deseaba que sus primeros seres humanos creados aprendieran, por ejemplo, con amor y por medio del libre albedrío. Elohim sí les dio reglas a obedecer y las consecuencias si no obedecían con lo del árbol del bien y del mal, pero no se las forzó en sus mentes, ¿verdad? Les dio una orden y le dijo, del día que comáis de este árbol, ese día moriréis, pero exactamente sabemos que no murieron al instante, ¿verdad? Sino lentamente, pero fue por la desobediencia. Ellos tuvieron que haber aprendido del Creador día a día. Sin embargo, así le fallaron. Creo firmemente que es por esto que más tarde Dios dice que hará un nuevo pacto, no como el que hizo con el pueblo que sacó de Egipto y nuestros primeros padres Adán y Eva, que le dice al profeta Jeremías en el capítulo 31-33, que dará su ley en las mentes y corazones de cada uno de aquellos que decidieran buscarle de corazón y no por obligación. Estas parafrases son agregadas. Y Él será su Dios y ellos serán su Dios. Y esto aplica para todos nosotros. Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo, ¿verdad? Si le buscamos de corazón, porque Él ya va a poner esas leyes, esa, esa, esos estatutos en nuestro corazón y nuestras mentes. Y si nosotros verdaderamente tenemos un corazón que está presto a escuchar su voz, claro que vamos a seguir su mandato. Así que el primer reposo de la creación fue practicada primero por Dios Padre, el verbo o la palabra, y también, ¿verdad? Sabemos que fue practicado por Adán y Eva. Aunque la palabra no aunque la palabra pues el verbo no descansó igual que el Padre, pues estaba activa, siendo expresada en todo momento, ¿verdad? Pues desde que el Padre la concibió hasta que la engendró o nació, nunca más dejó de existir. Gloria al Eterno, ¿verdad? Aquí vemos también que Juan, el Evangelio de San Juan, nos menciona que en el principio estaba el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Entonces aquí se refiere a eso, ¿verdad? La palabra viva, el verbo, ¿qué es el verbo? El verbo es una palabra activa, ¿verdad? Entonces siempre está activa entre nosotros, nuestro Adón Yeshua, nuestro Mesías. Y luego, ¿quién practicó también el primer reposo, el primer séptimo día? Luego Adán y Eva y toda la demás creación fueron también testigos del primer reposo en el séptimo día de la creación. Un descanso por adoración y bendición. Se puede decir que la primera semana de la creación es un modelo a seguir, un manual de instrucción desde el primer día al séptimo. Un modelo que debió repetirse los siglos y milenios venideros. La semana modelo fue dada aún antes de que Adán y Eva desobedecieran, ¿verdad? Este, de manera que no es solo para el que trabaja, sino para todos los que desean adorar y venerar al que creó y ordenó los cielos y la tierra. Sí, porque Adán y Eva aún no habían trabajado, ¿verdad? Cuando ellos participaron del primer reposo con el Eterno. Sin embargo, para Adán y Eva, dice, fue un reposo por estatuto, pero no por el derecho a descansar después de haber trabajado, porque ellos no habían trabajado aún.
de manera que descansaron para adorar y agradecer a aquel que los había creado y que ahora veían como su padre. Este padre debió de ser, bueno, mayúscula. Así que el primer día completo de existencia del hombre fue el primer séptimo día, gloria a Dios. Esto quiere decir que literalmente ese séptimo día que Dios bendijo y santificó, de acuerdo a la palabra, lo hizo junto con el Hijo, la palabra o verbo, y con la primera palabra creada, la primera pareja creada, sin olvidar las huestes celestiales. El séptimo día incluye un todo también, un final y una eternidad a la vez. Las calculaciones bíblicas o paganas. Muchos argumentan que como Dios creó las lumbreras en el cuarto día, un calendario lunisolar, sol, luna y estrellas no puede ser el cálculo de los tiempos de Dios porque se debería empezar a contar desde el cuarto día con los astros. Sin embargo, aceptan felizmente un calendario solo solar, o sea, guiado por el sol. En consecuencia, se dejan guiar por un calendario solar que tiene un origen arbitrario y de reinos paganos, ¿verdad? Que no adoraban al Dios verdadero, no era bíblico. La mayoría afirma que los días hasta nuestros días son exactos y que permanece igual desde la creación y confirman y argumentan de que los días siguen y que nunca ha sido cambiado y que el séptimo día también nunca ha sido cambiado y que el primer y segundo y tercer y cuarto y quinto y sexto día son los mismos días que practicamos hoy en día desde la creación. Pero verdaderamente muchos de nosotros sabemos que sí han habido cambios en los calendarios y que supuestamente también algunos eruditos, con tal de justificar la semana como se usa actualmente, argumentan que los 7 días de la semana permanecen igual desde la creación y se olvidan que sí han sido cambiados, alterados por muchos con sed de poder político, hombres y mujeres egocentristas y paganos adoradores de dioses falsos, porque esto nos lo dice la misma palabra, ¿verdad? Eloá en el sexto y séptimo día. Si nos guiáramos con el cuarto día de la creación, no sería correcto para la humanidad, pues el hombre fue creado en el sexto día y no había trabajado aún para poder descansar. Pero esta primera semana era el modelo a seguir para las futuras generaciones. De igual forma, la palabra dice que Dios hizo el día de reposo para el hombre, como dice en Marcos 2:27. Yahshua dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. O sea, que como el hombre fue creado primero, el Eterno santifica y este, bendice y descansa en el séptimo día para que en un futuro también el hombre pueda descansar, pero no solamente eso, sino que él pueda conmemorar los 6 días de la creación, incluyendo el séptimo, que este es un sello espiritual de aquel creador verdadero que creó los cielos y la tierra, ¿verdad? O sea que el día de reposo fue celebrado por lo creado los otros días y el hombre y mujer el sexto día, ¿verdad? Pero el hombre reposó no por haber trabajado, sino por obediencia y veneración al Padre. Cuando Eloá bendijo y santificó el séptimo día, lo hizo junto con el hombre y la mujer y todo lo demás creado. Génesis 1:31 nos dice, y vio Eloá todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde, y fue la mañana, el día sexto. Luego de haber visto su obra creadora al final del sexto día, es cuando nuestro Padre Celestial ve que todo era bueno en gran manera. Y entonces es cuando Él dijo, ya, ya no tengo que crear más, ¿verdad? Ya todo lo tangible para el ser humano y lo visible y lo auditivo, eh, lo que puede probar para el apetito, para el hambre, ¿verdad? El agua, la comida, porque nosotros tenemos 5 sentidos, ¿verdad? Y Dios ya había creado todas las cosas que cubrían esos 5 sentidos para el ser humano. Entonces él vio que en gran manera todo era bello, todo era bueno, ¿verdad? Todo era tof, como le decimos, como se dice en hebreo. Y es entonces cuando él dice, él bendice entonces, el séptimo día llega
y ya lo que él hace es que lo bendice y lo santifica, marcando esa semana como un punto completo, ¿verdad? Como un periodo de tiempo completo marcando esa semana de creación. El séptimo día. Al amanecer, al siguiente día es cuando Eloá dice, hecho está, ya mi obra está terminada. Hoy no voy a crear, hoy voy a disfrutar de mi creación. Yo solamente me imagino cómo él, cómo lo diría Dios. Bueno, aquí la palabra dice que él dijo, hecho está, ¿verdad? Igual lo que dice el Mesías cuando muere en la cruz. Este, el Padre reposó en el séptimo día y le puso el sello al santificarlo y bendecirlo, porque él disfrutó y vio que todo lo que había hecho era en realidad bueno. Génesis 2:3 lo explica muy claro. Y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó. Y da la razón por la cual lo hizo. Dice, ¿por qué? Porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Si contamos de 1 a 6, notaremos algo que se nos enseña en la escuela, que son los números pares, 2 en 2. El 2 igual primer par, el 4 el segundo par y el 6 el tercer par, ¿verdad? Y así sucesivamente. Pero el 7 no tiene par. El 7 viene a ser el número del creador. El séptimo, el 7 es un regalo a la humanidad, pues Dios podía ver lo que deparaba el futuro y por amor decide regalarle reposo a la humanidad, que al pecar y ser maldecida más tarde por la desobediencia, necesitaría dejar las cargas a un lado y tomar un refrigerio de lo mundano, y al conectarse espiritualmente con el Creador, se iba a volver a recargar para poder iniciar nuevamente otra semana con la bendición y santificación de ese día, ¿verdad? Porque había estado conectado con aquel que emana paz y tranquilidad y descanso. ¿Cómo aprendió la primera pareja a reposar? No sé si alguno de nosotros anteriormente se hizo esta pregunta. La pregunta es, ¿cómo le enseñaría a Dios a Adán y a Eva cómo reposar aún después de la caída? Porque mientras que la primera pareja vivía en el jardín del Edén, me imagino que todos reposaban. Pero ¿quién dictaba quién no dictaba, sino quién los llamaba a reposar? El Eterno, ¿verdad? Cuando estaban en el Edén, ellos reposaban junto con Dios, pues estaban en un espacio especial y divino, perfecto con el Eterno. En el momento que Dios saca a la pareja del Edén y los coloca, y coloca querubines con la espada de fuego para no dejar entrar a nadie, la pareja tuvo que haber aprendido cuándo guardar el séptimo día santo, ¿verdad? Génesis 3:23 dice, y lo sacó Dios Yahweh del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y mujer y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que revolvía por todos lados, ¿verdad? Dice, para guardar el camino del árbol de la vida. Pero al Adán y Eva haber sido echados del jardín del Edén, ellos debieron haber tenido otras preocupaciones para sobrevivir fuera de la presencia del Altísimo. Puedo imaginar y especular que el séptimo día pudo haber sido olvidado, pues no encontramos a nadie por muchos años después de Adán y Eva que caminó con Dios, sino hasta que Enoc, hijo de Jared, cuando él tiene 365 años, ¿verdad? Se nos dice que Génesis 5:22 dice, especifica, y caminó Enoc con Dios, con Yahweh, después que engendró a Matusalén, 300 años y engendró hijos e hijas. Entonces, al parecer, de allí en adelante volvieron los hombres a caminar con Dios, pues Lamec tenía esperanza de que su hijo Noé les aliviaría las obras y del trabajo a causa de la tierra que Yahweh maldijo. Génesis 5:29 nos dice esto. No es sino hasta Génesis 7 donde Dios empieza a dar referencia de nuevo al número 7 y séptimo, ¿verdad? Eh, Gen- eh, 7. Génesis 7, 2, 4 y 10 nos dice todo esto, ¿verdad? Desde Adán hasta Noé, de 600 años, había pasado más o menos unos 1656 años. Imagínense, todo este tiempo el, donde verdaderamente se nota que la pareja parece que había puesto al olvido, quizás no por completo, sino puesto al olvido
los mandamientos que el Eterno les había este, enseñado en el jardín del Edén, ¿verdad? Entonces, sí se ve y se nota, ¿verdad? Que transcurrió un tiempo de aquí donde ellos parece que se habían como apartado. Seguro que ellos estaban tan, tan triste por todo lo que había sucedido que ahora tenían que sobrevivir en una tierra alejados del Creador. Génesis, Adán y Eva, dice. Leí un libro apócrifo llamado Adán y Eva y en ese libro el autor dice que cuando Adán y Eva desobedecieron a Elohim, Dios los sacó del jardín del Edén. Y la Biblia también dice en Génesis 3:23, y lo sacó Dios Yahweh del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Aquí vemos claramente que los dos libros coinciden con el texto de que él y la mujer fueron echados fuera del huerto del Edén. Solo que el libro de Adán y Eva dice que al salir ellos estuvieron en una cueva de completa oscuridad y no veían nada. Pero imagínense, yo no sé si algunos de ustedes han leído este libro, se puede bajar en Google, se llama el libro de Adán y Eva, entre otros libros apócrifos que no están incluidos en las escrituras de la Biblia o de Biblios, pero a mí me gusta investigar y leer y ver otras perspectivas. Y leí este libro y aquí dice que ellos estuvieron en una cueva que era de completa oscuridad y no veían nada. Pero imagínense cómo hubiera sido si Elohim era la luz que alumbraba todo ese espacio del Edén. La primera pareja de la tierra ahora estaban solos, indefensos, se sentían perdidos sin la presencia de su padre a quien habían traicionado. Imaginémonos nosotros en un momento donde nuestro padre aquí terrenal nos ha dado algo, nuestro padre, nuestra madre nos han dado todo, aquellos padres que se portan muy bien con sus hijos y al final los traicionan, hacen cosas malas, los padres les enseñan las cosas buenas que tienen que hacer para llegar a tener una vida mejor y después hacen lo que quieran y entonces traicionan esa confianza con sus padres. Imagínense acá con nuestro Padre Celestial. Aunque la pregunta es, ¿por qué el libro de Adán y Eva dicen que estaban en una cueva y en completa oscuridad? Bueno, quizás porque ya estaban sin la presencia del Eterno. Ellos desobedecieron y transgredieron su mandato y el precio es la separación y muerte lenta, porque sabemos que no murieron instantáneamente. Volviendo a la primera semana. Aún así nos seguimos preguntando cómo le enseñó Dios a Adán y a Eva cómo guardar el día de reposo, puesto que por décadas y siglos muchos tratan de buscar la verdad. Dios está presto para atender nuestras humildes súplicas. La primera semana de la creación es un paquete o modelo completo a seguir después. La primera semana de la creación es un ejemplo que se repetiría después. Para muchos se les hace difícil desaprender para volver a aprender algo nuevo, que verdaderamente no es nuevo para la humanidad, pues siempre ha estado allí. Así que aunque les pase por el frente, no van a ver la verdad. Esto me recuerda cuando a veces buscamos algo y pasamos por el frente y casi a nivel de nuestros ojos y aún así no logramos ver lo que buscamos porque buscamos lejos de donde está en realidad. Pero para encontrar la verdad y seguirla al pie de la letra debemos seguir lo que nos dice el Adón. El Adón es nuestro Señor Creador por medio de Moisés, ¿verdad? Porque no es sino por medio de Moisés que nosotros nos damos cuenta de los 7 días y lo que fue hecho cada día y el primer reposo. Moisés no viene a existencia sino hasta más o menos 2000 años después de la creación. Así que lo que le fue revelado a Moisés fue un resumen de lo ocurrido miles años después. Y años después los escribas ponen en pergaminos o papiros lo escrito por Moisés. Ahora vamos a ver cómo es la composición del cielo y la tierra. El cielo y su composición. Según Google dice, el cielo está compuesto principalmente por la atmósfera de la Tierra, que es una mezcla de gases como nitrógeno, oxígeno, argón y vapor de agua, además de partículas sólidas como polvo, cristales de hielos y cenizas. También incluye el espacio exterior visible desde la superficie terrestre, que es una zona más allá de la atmósfera. Y aquí en la imagen lo vemos claro. Primero abajo tenemos la Tierra aquí. Después vemos como los aviones, eh, aquí vemos a un ser humano aquí, negrito a la izquierda aquí, y vemos como los aviones pasan, aquí hay un espacio, y arriba están las nubes, y más arriba entonces vienen a estar con lo que le llamamos también como el firmamento, me imagino, ¿verdad? Esto le dicen la superficie
del espacio. A ver, dice otra definición del cielo. Otra definición es, esto lo encontré en concepto de cielo. Nos dice el cielo en la religión. El cielo es el espacio de la atmósfera que rodea a la tierra y donde observamos a diario las nubes, el sol, la luna y las estrellas, y donde el día y la noche se producen. Lo imaginamos como una esfera o una cúpula celeste que se extiende a lo alto entre la superficie terrestre y el espacio exterior, aunque en un sentido más técnico es en realidad equivalente a las regiones más densas de la atmósfera, donde los fenómenos meteorológicos se producen. A ver, aquí bebiendo un poquitito de agua. A ver, si leemos Génesis 1, del 1 al 31, esta lectura nos da la fundación y nos explica con claridad, pero solo la lograremos entender como un niño si nos detenemos en cada frase u oración. Génesis inicia con la palabra en hebreo Bereshit o en el principio, Bereshit, ¿verdad? Entonces, si, para los que ya conocemos, ¿verdad? ¿Qué dice Génesis del 1 al 2? Ya sabemos todo lo que hemos mencionado anteriormente, donde él establece que en el principio Dios crea los cielos y la tierra y que la tierra estaba en un estado de desorden y vacío cubierta de tinieblas, etcétera. Y esto nos lo da la IA, la AI, este, y más abajo dice Génesis 1:2, 1:1. Dice, en el principio Dios creó Dios los cielos y la tierra. Este versículo declara que Dios es el creador del universo. Génesis 1:2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Este versículo dice, describe el estado original de la tierra, sin forma, ¿verdad? Desolada y oscura, y el Espíritu del Eterno presidiendo sobre ella. Así que, este, a ver aquí, en el primer párrafo aquí dice, este texto fundamental describe el acto inicial de la creación y la condición inicial del planeta antes de la formación de la luz y los días, ¿verdad? Está mencionando lo fundamental de cómo estaba la tierra vacía, como un cero, sin nada. Un cero no tiene nada dentro, ¿verdad? No tiene nada, absolutamente, es algo vacío, ¿verdad? Entonces, por eso es que yo entiendo que el cero tiene un rol muy importante en el conteo. Dice, en resumen, estos dos versículos describen el inicio de la creación y el estado inicial de la tierra, que es descrito como un abismo oscuro y vacío, sobre el cual el espíritu de Elohim se movía listo para comenzar el proceso de la creación, detallada en los versículos siguientes, ¿verdad? Que ya fueron mencionados. Vamos a ver acá los cielos y la tierra. Así que si Dios creó primero los cielos y luego la tierra, entonces podemos decir que todo lo relacionado al cielo fue creado antes del primer día y luego crea la tierra. Esto es una fundación para entonces agregar lo necesario para la existencia y la vida de todo ser vivo, incluyendo la materia. Pero Elohim a los dos, el cielo y la tierra, le sigue no solo creando, sino también organizando desde ¿cuándo? Desde el primer día. Primero, segundo y tercer día. Aquí nos dice, in the beginning, en inglés, pues se puede decir en el principio o también en el principio de. En el primer día, Él crea la luz, pero la oscuridad ya existía antes del primer día y la llamó noche y a la luz llamó día, ¿verdad? Entonces ya todo esto lo hemos visto anteriormente, pero ¿qué es la oscuridad o tinieblas? Dice, yo diría que no es más que la ausencia de luz. Y en el segundo día separa, dice, las aguas de las aguas que ya estaban en el principio y crea una división o un espacio llamado firmamento entre lo tangible y lo no tangible. Por ejemplo, el agua se puede tocar, sentir y ver, pero el aire solo sentir, ¿verdad? Pero no ver. Las nubes no se sienten, ¿verdad? Solo cuando sueltan la lluvia, etcétera. En el tercer día crea las plantas o vegetación y hace salir la tierra seca de entre las aguas. Pero las aguas ya estaban desde antes del primer día, al igual que la tierra o suelo. Así que vemos que aquí él está organizando, ¿verdad?
separando. Esto me recuerda bastante a Moisés y al Mar Rojo y el poder creador maravilloso manifestado también para el pueblo de Israel. La Shekinah. ¿Qué es la Shekinah? Bueno, es que estamos dividiendo el texto, como dijimos al principio, ¿verdad? Separando las frases, las oraciones que están en el texto de Génesis. Así que hasta aquí notamos algo importante, que antes de que Dios empezara su secuencia de días, la palabra nos dice literalmente que Dios en el principio crea los cielos y la tierra y que la tierra estaba sin orden y vacía. Vacía, o sea, no tenía vegetación, animales, ni humanos. Casi todo lo que necesitaba la tierra para sí misma estaba allí. El agua y la tierra, que estaba cubierta por las aguas, ¿verdad? Pero dice, era solamente ¿quién? La tierra, el agua, el aire, ¿verdad? Y la Shekinah, que es la presencia, dice el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios se movía allí. Pues Dios es espíritu, ¿verdad? Y esto lo encontramos en Juan 4:24, donde dice que el Eterno es espíritu. Por eso que dice que Dios es espíritu y aquellos que le adoran deben de adorarle en espíritu y en verdad. Notemos que nos dice que la tierra estaba vacía, pero no nos dice lo mismo del cielo. La palabra nos dice que el cielo es el trono de Dios. O sea que si es el trono de Dios, el cielo ya tuvo que haber tenido todo lo necesario, todo lo que Dios utiliza, todo lo que tiene para que Dios esté allí. O sea que si el cielo es el trono, imaginémonos un trono vacío. ¿Qué tiene un trono? Nosotros vemos que cuando hay un rey, el trono tiene una silla, tiene un esceptro, yo creo que le llaman sceptro, algo así, que es la vara esa que tienen, ¿verdad? Los reyes, este, también está a su alrededor su decoración, todo hermoso, ¿verdad? Así que un trono no es un espacio vacío. Así que la Biblia dice, la palabra dice que en Reyes 22:19 dice el cielo, que el Eterno dice que el cielo es su trono y la tierra estrado de sus pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? Dice, ¿y dónde el lugar de mi reposo? Está diciendo el Eterno. Así que ya sabemos, ¿verdad? Que el cielo ya él tenía su composición, aparte de la composición que vimos anteriormente. Están los ángeles, están los astros, la estrella, las estrellas, la luna, el sol, ¿verdad? Ya estaban desde antes de que el Eterno comience a organizar. La Shekinah. Entonces sabemos que la Shekinah, la presencia, es el Espíritu de Dios que se movía donde sobre el agua, dice, se movía, ¿verdad? Pues Dios es espíritu, ¿verdad? Se movía, pero nosotros quizás no, nos ponemos a pensar que ese mismo espíritu que se movía sobre las aguas, entonces es el mismo espíritu del Eterno que comienza a crear y a ordenar, ¿verdad? Y aquí vemos en la escritura hebraica donde está la palabra del tetragramatón, Yod, Hei, Vav, Hei, ¿verdad? Que es la palabra creadora. Ahora vamos a ver acá el prefijo. El prefijo pre significa generalmente anteriormente, en el tiempo, en el espacio, prioridad o encarecimiento. Hasta cierto punto tiene lógica empezar a contar desde uno en adelante, pero científicamente nos hemos dado cuenta que para llegar a uno debemos iniciar de cero. Entonces, este, aún la línea de latitud del Ecuador y la línea de longitud del meridiano de Greenwich parten desde cero, ¿verdad? Para ustedes, para los que conocen esto o para los que a veces estudian con sus hijos, donde cuando le están enseñando sobre las latitudes, los meridianos y todas esas cosas sobre la Tierra, nos damos cuenta que dice que el meridiano de Greenwich también parte de cero, ¿verdad? 0 grado, así que sabemos que el cero tiene un rol importante. ¿Por qué no debe ser el contar de los días iniciar desde cero también, ¿verdad? Cuando no había nada. Más adelante explicaré por qué el calendario de Dios debería iniciar desde cero. Continuamos expresando que también tenemos otros que creen que en el primer día la luz que se creó fue el sol, mientras otros seguían con Juan 1:9 que dice, porque Él es la luz verdadera que vino al mundo, la cual ilumina a todos los hombres. Él estuvo en el mundo y el mundo fue hecho por medio de Él, pero el mundo no lo reconoció.
a los que interpretan la palabra así, parece que aún no les ha amanecido, que este texto no se refiere a la luz que creó el Padre en el primer día, porque la misma luz, la misma presencia, dice, estaba con el Hijo en la hora de la creación, pero no está, sí tiene un significado espiritual, pero también un significado, dice, de la luz, donde dice que la luz también es literal, ¿verdad? Aquí nos dice, a los que interpretan la palabra, así parece que aún todavía pues no han reconocido o aún no les ha amanecido o no han entendido algunas partes de la palabra, ¿verdad? Dice, en este texto no se refiere a la luz que creó el Padre en el primer día, sino que está utilizando la simbología de la luz para expresar que Yeshua es la luz que brilla al mundo, pero no habla de una luz literal, sino espiritual, ¿verdad? Dado que Yeshua no fue creado, sino engendrado por el Padre, salió del seno del Padre, así como un bebé es engendrado y desarrollado en el vientre de una madre y después da a luz al bebé. Aquí comparto un ejemplo de cómo me imagino este maravilloso escenario. Un ejemplo aquí está el Eterno, que es el Creador, el Padre Celestial, ¿verdad? Acá está la tierra, ¿verdad? O sea que hay dos cosas que se unen, ¿verdad? Él llega a la tierra y de aquí entonces el Eterno envía este, eh, un pedacito de él a nacer en la tierra, pero ese pedacito es tan bello, es como cuando un bebé nace, las madres dicen, ese es un pedacito de mí, ¿verdad? Acá el Eterno dice, Yeshua es un pedacito de mí, pero es uno de ese pedacito es maravilloso. La misma palabra lo menciona así. Maravilloso escenario. Yeshua aquí, un ejemplo, saliendo del seno del Padre. Aquí está el Padre simbolizado con el color amarillo y él sale del seno del Padre, ¿verdad? Del seno del Padre para llegar a la tierra. Yeshua es engendrado en espíritu por el Padre en el cielo y enviado a residir en la tierra encarnado en una mujer. Esto es años más tarde, miles de años más tarde que sabemos que él es engendrado en, en la, en la, en la mujer, en la virgen, ¿verdad? Para nacer como un ser humano. Pero él existe desde antes, ¿verdad? Desde antes de la creación. ¿Por qué? Porque él salió del seno del Padre. La primera vez que el Padre dice, sea la luz, es cuando él pronuncia la palabra y de ahí entonces sale el Hijo que viene a ser la palabra y después viene y es hecha en carne. A ver si entendemos esta parte. Pero bueno, en este momento no estamos hablando exactamente de esto, pero sí algo de la explicación de cómo viene entonces lo que sucede en estos días. Dice, con la naturaleza del Padre, ¿verdad? El Hijo es puesto en una mujer, pues nació dos veces, primero del Padre en espíritu y luego de la mujer en carne, pero no engendrado en carne. Solo hay que entender que como hombre tomó decisiones propias como humano, pero su naturaleza no se corrompió con la belleza creada en la tierra, pues, pues de donde venía era inmensurablemente indescriptible en hermosura y paz, pues allí era donde Yeshua anhelaba volver después de cumplir su rol de Salvador en la tierra. Vino a pagar el precio que Adán y Eva y nosotros debimos pagar, la muerte. Mas venció y resucitó al tercer día, como lo dijo a sus discípulos. ¿Por qué mencioné esto? Porque aquí menciona días, ¿verdad? Este, así que se puede entender también que donde sea que vayamos siempre se mencionan los días. En Génesis 1, 14 y 19 se habla de la lumbrera mayor y menor. Aquí cada una tenía su rol. A ver, seguimos. Entonces se nos dice aquí que en Génesis 1, 14 al 19 dice, uno, tenían que estar arriba en la expansión, ¿verdad? Dos, separarían el día de la noche. Estos son los roles de las lumbreras mayor y menor. Tres, servirían de señales. Cuatro, para las estaciones o moedim en hebreo, se dicen moedim en hebreo, plural de moed. Moed es un, una festividad, pero moedim son festividades, ¿verdad? Esto Google nos dice en hebreo. Moedim también nos lo dice y nos lo dicen si lo buscamos en la Torá,
Se nos dice también cuando buscamos en, en Strong's Concordance, en la concordancia de Strong, también nos dicen Moedim. ¿Qué significa? Son tiempos señalados o citas divinamente designadas de encuentro con el Todopoderoso. La palabra también implica un lugar designado para estos encuentros, no solo un tiempo, ¿verdad? Número 5, sirvan para días y años. 6, sirvan como luminarias en la expansión de los cielos. 7, que iluminen la tierra, no solamente que están en los cielos, ¿verdad? Como luminarias, sino que también tienen que iluminar la tierra. El 8, el luminar mayor para que dominara durante el día y el luminar menor para que dominara durante la noche. También estaban las estrellas o están las estrellas. El número 10 dice, las puso Eloá en la expansión de los cielos para iluminar la tierra. Versículo 17. 11, las dos deben dominar durante el día y durante la noche. Aquí vemos también que a veces, aún en el día vemos la luna, no solamente vemos el sol, a veces vemos la luna allá arriba y el sol también alumbrando al otro lado. El número 12 dice para que separaran la luz de las tinieblas, como dice el punto 2, separar el día de la noche, y acá dice la luz de las tinieblas y de nuevo repite. Y número 13, vio Eloá que esto era bueno. Así que cuando él vio que todas estas cosas eran buenas, él entonces cuando confirma el cuarto día. Pero ¿qué hizo Eloá en el cuarto día? Las ordenó, les dio órdenes para que ellas sirvieran de como un beacon, en inglés le dicen beacon, que es como un objeto especial para que dé señales. Dice, sin duda hemos visto que las luminarias tienen varios roles importantes. La primera semana de la creación, sellada por Eloá, es el manual a seguir dado a la humanidad. Es un manual de instrucciones. Del mismo modo, cuando compramos un televisor, por ejemplo, debemos seguir el manual de instrucciones para poder instalarlo. Si no, de otra manera es posible que no funcionará correctamente. El paso 1 le sigue al 2 y al 3 y 4 y así sucesivamente, ¿verdad? Así que todos los pasos nos guían a un completo resultado, sin confusión. No podríamos solo seguir el paso 4 si no he empezado con el primero. Ahora, relacionando estas instrucciones con los 7 días de la primera semana del mundo, no podemos hacer como muchos los hacen. A pesar de que algunos grupos han aplicado solo un paso y han dejado los otros, mientras que otros aplican 2 y 3 pasos y olvidan o ignoran los otros. Debemos pedir sabiduría de aquel que lo hizo todo con un propósito, ¿verdad? Y debemos pedirle que nos indique conforme su divina voluntad cuál fue el propósito original de estos versículos mencionados y todos los que se refieren a estas lumbreras. En cierto modo, Él nos habla por medio de su palabra. Y si tomamos un poquito aquí y otro poco allá, como dice la palabra, armaremos el rompecabezas que está dentro de los escritos sagrados. Ahora, aquí les voy a mostrar algo que encontré. Un momentito. Ahora, les voy a mostrar algo que encontré en un libro que estaba leyendo que se llama The Calendars of the World, Mapping the Time también. He leído como 2 o 3 donde nos indica este, mucha información sobre cómo fueron los cambios de los calendarios, los tipos de calendarios que han estado en existencia hasta el día de hoy. Ahora, aquí en esta parte, no sé si lo logran ver, pero, por ejemplo, dice, si miramos con atención en los libros de historia, encontraremos en los registros que los días fueron primero relacionados con los planetas por los griegos, egipcios. En Egipto, después de la muerte de Alejandro Magno, dice cómo lo vemos aquí en esta captura. Este, Aquí un ejemplo, hoy en día conocemos los días de la semana como domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, y se nos han dicho que cuando investigamos más a fondo nos damos cuenta que los días de la semana que tenemos hoy en día están relacionados con los planetas, pero no solamente con los planetas, sino con dioses falsos y paganos, y que los cuales se les dieron nombres
y los nombraron conforme a un día en la semana. Pero se nos dice que los días empezaban con domingo o lunes o martes y miércoles, pero yo investigué y me di cuenta que en tiempos pasados, bueno, a ver si lo puedo agrandar un poco, parece que es un poco difícil, pero aquí en tiempos pasados, dice en el tiempo de Alejandro Magno, se veía que el primer día de la semana no era domingo, sino Saturno 1. El 2 dice aquí el día del sol, el 3 la luna, el 4 Martes, el 5 era Mercurio, el 6 era Júpiter y el 7 era Venus. Y aquí abajo se ve, esto es un escrito, dice que fue encontrado un graffiti, aquí nos dice abajo, Roman graffiti from Pompeii. Es un graffiti encontrado en Pompeii, después fue excavado después de la explosión o de la erupción del volcán Danubio, algo así me parece que se llama el volcán, no recuerdo exactamente, pero sí sé que fue un volcán. Y dice, aquí nos muestra en la izquierda, dice, las abreviaciones de los nombres de los planetas en orden de los días de la semana. Las inscripciones sugieren que ellos, estas partes eran como de una lección de una escuela romana, de una lección en una escuela, dice, de el calendario romano. Y aquí clarito, aquí se dice 10 quiere decir días. Y entonces acá decía Nundinine, algo así. Entonces aquí dice, el día dice Sat, que es de Saturno, ¿verdad? O Saturday, o sábado, ¿verdad? Aquí solis, de sol, o son, como dice acá, sol. El otro era que Joves, no, Sol es el segundo, el otro es Lunay y después viene Martes, después viene Mercurio y después viene Joves, que es de Júpiter, y después viene Venus, aquí al final viene Venus. Entonces nos damos cuenta que históricamente se conoce que los días de la semana no han sido como los tenemos hoy en día, sino que han cambiado en el transcurso del tiempo. Y muchas personas con sed de poder y de cambio y de etcétera, ¿verdad? Han cambiado los días. Así que vamos a ver que no son exactamente como eran en el Génesis. No, no tienen nada de en relación. Entonces aquí también vemos una tabla donde se nos dice que la primera hora del día, dice que se le dedicaba era Saturno. La primera hora, la segunda hora al segundo, al otro planeta y así escogían, tenían como unas calculaciones especiales donde cada día se le daba la primera hora a un planeta y la segunda a otro planeta y al tercer planeta y así sucesivamente. Entonces era un orden completamente eh, cambiante. Aquí se nos dice, también dice, la semana astrológica, porque estas son hasta semanas astrológicas, no astronómicas. Astrológica dice, fue inventada por los griegos en Egipto, ¿verdad? Aquí dice, en Egypt, sí. Muchas veces después de la muerte, dice, de Alejandro Magno, como aquí lo mencioné, aquí en esta traducción. Y entonces aquí se ve cómo también tenía horóscopo. Aquí vemos de dónde viene la palabra hora. La palabra hora viene de Horus, que es un dios falso también, ¿verdad? Entonces aquí vemos de dónde provienen y de dónde se originan todas estas palabras que tenemos hoy en día. Bueno, ahorita no voy a ir muy a fondo sobre este tema, pero voy a seguir porque hay mucho que decir sobre esto, pero quería nada más darle un breve resumen sobre esto para ver sobre el origen de los días de la semana. Yo he visto muchos videos donde las personas presentan los días de la semana en la forma astrológica y todo, y siempre mencionan sábado, domingo o domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes y sábado, pero no mencionan cómo verdaderamente fueron cambiados, que no era el orden como tenemos hoy en día, sino que el primer día de la semana era el día de Saturno, que era el día sábado. El segundo día era
domingo, el tercer día era lunes, el cuarto día era martes, el quinto día era miércoles, el sexto día era Júpiter o jueves y el séptimo era Venus. Entonces no tenía nada que ver con la semana de la creación. El primer día a séptimo día greco-romano, dice, de primer día a séptimo día greco-romano. Creo que voy a terminar esta primera parte aquí con esta o posiblemente con la siguiente diapositiva para que el video no se haga tan largo. Dice, de primer día a séptimo día greco-romano, no solo usaron los nombres de los 7 cuerpos celestes que lograban ubicar en tiempos, sino que le pusieron estos nombres a los días, pero el orden era completamente diferente al que tenemos actualmente. Y si seguimos investigando, nos daremos cuenta que todo esto parece un rompecabezas. Pues años después, los adoradores del sol lo volvieron a cambiar, pues astrológicamente el orden de los días no era el mismo actualmente. Los días eran de este orden, ¿verdad? Como el que ya les mencioné anteriormente. Dice, primero dedicaban las primeras horas al primer planeta que era Saturno y continuaban con los demás planetas dedicándole 1 hora a cada planeta en el curso de 24 horas. ¿Verdad? Ya más tarde nos damos cuenta que en el 321 después de Cristo, más o menos en el 321, Constantino cambia el día de Saturno, que era el primero, por el día séptimo de ese sistema que habían formado, que era el día de Venus, ¿verdad? Relacionado con la luna en el cuadro 2 en un día de 24 horas, que ya vimos anteriormente, en la columna de la izquierda, ¿verdad? Que vimos aquí, ¿verdad? En esta columna aquí ya vemos y aquí también vimos cómo se dedicaban las horas. Este libro después lo puedo colocar en el video abajo en los comentarios y les voy a dar el nombre de los libros que estuve leyendo. Están en inglés. He tenido que traducir algunas cosas para poder dar el mensaje o poder hablar sobre el tema. Entonces aquí dice, y queda el día de Saturno que era el primer día como séptimo día y el día del sol Sunday o domingo, que era el segundo, ahora queda como primero y el que era primero como séptimo. O sea, todo un enredo aquí, pero entonces al final lo organizan. Y, o sea, el día de Saturno como día séptimo para los judíos, porque se sabía que ellos guardaban un día de reposo. Entonces, el que más se asemejaba y que sabemos que Saturno está relacionado al dios Cronos, que es el dios del tiempo, de que lo controla todo. Entonces le dan a los judíos y a los que guardan el séptimo día y lo convierten entonces en Saturday, el día de Saturno, lo convierten en Shabbat, que más adelante le dan este nombre de Shabbat, porque así se llamaba el día de reposo, el día de descanso, le decían séptimo día, Shabbat. ¿Por qué? Porque la palabra Shabbat viene de descanso y también viene de Sheva, porque Sheva en hebreo quiere decir 7, ¿verdad? Si nos vamos con el nombre orden numérico en hebreo es Ahat, Shtam, Shalosh, Arba, Hamesh, Shesh, Sheva. Sheva allí nos indica que es el 7 y de ahí viene la palabra Shabbat, también de Sheva, y también se refiere a reposo. Entonces los días son romanos tanto como griegos, pero vienen también de Babilonia y todo un desarrollo y cómo van progresando conforme los reinos vayan reinando. Bueno, creo que para la próxima, en la segunda parte del video, les voy a hablar de cómo fue el cambio, ¿verdad? Que ya se los estaba mencionando aquí en esta pequeña diapositiva. Así que veremos más adelante toda la semana romana que ya muchos conocen, pero hasta el momento nos quedaremos hasta aquí para que el video no sea tan largo. Este, Estoy libre a cualquier comentario, flexible. Sería bueno que comenten si han aprendido algo, qué les parece, este, pero con respeto y también pues con mucha espiritualidad con el Eterno para que podamos crecer mutuamente y lograr buscar y encontrar esa semana verdadera que el Eterno
creó para la humanidad y ese séptimo día para que pudiéramos reposar en un día sagrado, santificado, y bendecido por Él. Bendiciones, que la paz del Eterno esté con todos ustedes y nos continúe guiando a nueva luz.